Hola a todos. Hoy os traigo el análisis de Delphi Limited, que es una compañía con sede en Singapur y que ya cuando analicé Food Empire hace cosa de 10 meses más o menos, pues utilizando un screener de la base de datos de Ticker, pues estaba yo buscando por compañías concretamente con accionista de referencia que tuviesen caja neta, beneficios y me salió entre otras Delphi, pero en aquel momento no sé exactamente si es porque estaba un poco más arriba o tal, no me llama la atención. Y hace cosa de unas semanas, o un mes más o menos, pues uno de los oyentes, de mis buenos oyentes del canal, pues me sugirió que la analizase, que igual me iba a gustar. Y yo, oye, pues sí que me sonaba, pero no sé por qué, en su momento decidí no analizarla, así que, así que vamos a analizarla hoy. Realmente es una compañía que me ha llamado la atención el hecho de, estando viendo el accionariado en Ticker, aparecía que era accionista la gestora Magallanes. Y digo, uy, qué raro. Magallanes con una empresa cotizada de Singapur, también con mucha, como veis ahí en la pantalla que sale el chavalín con la bandera de Indonesia, pues es una empresa casi 100% dependiente de ese país y me sorprendió mucho. Y la explicación no es tanto que, ni mucho menos que la lleven en el europeo, porque es una empresa, es una microcap, capitaliza unos 350 millones de dólares de Singapur, y tampoco en el microcaps, que ahí sí que podría cuadrarme. Yo pensé de inicio que, bueno, digo, habrán cambiado el folleto del fondo para poder invertir ahí, pero me sorprendió porque yo suelo seguir las inversiones que hacen dentro de las gestoras que me interesan y tal. Pero no, resulta que era al final la SICAP de la familia Hernández, que creo que tienen un 5 o 6% de participación en ella, que cotiza en bolsa, y que gestiona Magallanes. Entonces, pues la propia Ticker pues lo había clasificado como inversión de Magallanes. Y bueno, más allá de ello, pues en la descripción os voy a incluir, a ver si me acuerdo al acabar el vídeo, el desglose de los diferentes apartados del vídeo, por si queréis ir por partes, no sé cuánto durará. Y nada, como veis en pantalla, pues una empresa 100% chocolate. Allí es pues una suerte de Nestlé, Unilever, Mondelez. Tienen, como veis, una especie de Kit Kat que se llama Cogelono, Take It, que de hecho en Singapur les pusieron los de Kit Kat un pleito y lo perdieron, o sea, lo ganó Delphi. Tienen también galletas de barquillo, tienen una especie de nocilla, tienen barrita tipo Snickers o Mars. Tienen, bueno, las clásicas tabletas de chocolate con leche, de diferentes grados de chocolate negro, más lujosos, más low cost. Nada, tienen lacasitos, tienen helados en colaboración con Unilever, tienen también café, bueno, tienen de todo allí. De hecho, no os voy a adelantar nada más, pero eso, la verdad es que es una empresa muy completa y muy expuesta a un país que a mí me parece muy interesante, como Indonesia, que luego tendremos ocasión de profundizar. En un resumen así rápido, ¿qué es esta compañía? ¿Qué es Delphi? Pues es una compañía que tiene un accionista de referencia, es la familia Chuang, que es de Singapur, con un 53% más o menos del accionariado. Es una compañía, por tanto, familiar, con 75 años en el negocio chocolatero en Indonesia. En Indonesia, de hecho, es líder. Tiene un 38-40% de cuota de mercado en lo que es los productos confeccionados a base de chocolate. Está presente, como hemos visto, en todo tipo de productos a base de chocolate, integrado verticalmente en cuanto a la distribución, es decir, que no solo es una Nestlé, por así entender, para entendernos, sino que también distribuye, tiene su propio equipo de distribución a los retailers, allí en Indonesia y otros países. Y esto es muy importante porque, no sé si lo sabéis, pero en Indonesia hay muchísimas islas, concretamente hay más de 17.000 islas, y entonces, pues, oye, no es tan fácil encontrar quien te distribuya a ese nivel. Lógicamente hay islas mucho más pobladas, como por ejemplo la isla de Java, pero oye, sí, es interesante el hecho de que ellos mismos distribuyan. Luego es una compañía con caja neta, es decir, más efectivo que deuda, y luego aparte con activos fijos en propiedad, no paga casi alquileres, que bueno, al final no deja de ser
una forma de a futuro ahorrarte, si no intereses, arrendamientos. Cotiza aproximadamente a un PER 10-12 de los resultados de 2014 y curiosamente pues estuvo cotizando en 2014 a PER 36, para que veáis lo que se dice siempre de la eficiencia de los mercados y tal. Pues oye, de PER 36 a PER 10. Lógicamente ahora le está pasando por un bache, ya luego veremos si temporal o no. Pero bueno, lógicamente hay ciertos riesgos que o ves la historia a muy largo plazo o se desdeñan y no se tienen en cuenta. ¿Cuál es el principal riesgo de esta compañía? Pues son básicamente los precios del cacao. Como luego vamos a ver cuando profundicemos, el cacao es un producto, los granos de cacao, que se produce mayoritariamente en África y concretamente en Costa de Marfil y en Ghana, con más de un 50% de la producción en estos dos países. Y claro, pues cuando estos países se constipan por un motivo u otro, luego veremos posibles causas a lo largo de la historia, pues lógicamente el precio del cacao vuela y las empresas que se dedican a vender productos a base de cacao, ¿no? Las chocolateras, pues lógicamente tienen problemas para encontrar cacao por un lado, encima es más caro y luego no es tan fácil repercutir los precios a una sociedad, en el caso de la de Indonesia, que no es tan rica como puede ser la occidental. Luego también le ha venido muy bien o muy mal la fortaleza o debilidad, según el momento de la historia, de la rupia de Indonesia, que es la divisa, la misma divisa que el videojuego del Zelda, ¿no? Si no me falla la memoria. Y nada, pues la verdad es que es una empresa que he disfrutado investigando, he aprendido cosas interesantes y creo que he plasmado todo esto en las diapositivas y en el análisis, mayor extensión en escrito en análisisdenegocios.net y yo creo que os puede resultar interesante. Independientemente de que luego invirtáis en la empresa o no, sí que yo creo que puede ser muy interesante para aprender más del negocio a efectos de luego invertir en compañías como Nestlé o, por ejemplo, procesadoras de cacao como Barry Callebaut, etc. Así que nada, vamos a ello. Vamos a empezar por ver la exposición a Indonesia que tiene la compañía. Al final, en 2024, el 62,5% de las ventas de Delphi pues las llevó a cabo en Indonesia, pero el 100% de sus beneficios operativos fueron en Indonesia. Es decir, que aunque con el tiempo Delphi ha ido aumentando sus ventas en países cercanos del sudeste asiático, sobre todo en Malasia, Filipinas y Singapur, pues en cuanto a beneficios no son reseñables los de estas filiales, al menos a día de hoy. Entonces, si veis solo los ingresos, que tenéis el cuadro más abajo desde el año 2004, que es cuando he empezado yo a leerme los informes anuales de Delphi, que salió a cotizar en el año 2004. Entonces, pues me leí el informe de la salida a bolsa, que siempre es interesante, te pone datos interesantes, y luego los informes. Esta no tiene conference call, por ser pequeñita y tal, pero bueno, sí que tenía bastante información anualmente. De hecho, le encantaba la literatura. Había veces que se repetía mucho. Pero bueno, como podéis observar, en 2004 solo el 5% de las ventas eran fuera de Indonesia y actualmente el 37% de las ventas son fuera de Indonesia. Lo que le falta es coger un poquito de escala para empezar a ser rentable en esas filiales. La verdad es que no sé si... Porque sí que es cierto que crece en esas filiales en cuanto a facturación, entonces no sé si es que para ganar cuota de mercado está presionando más en precios a la competencia y está favoreciendo un poco el tener a máxima capacidad las plantas de Indonesia, porque claro, también venden estos otros países las marcas que son tan líderes en Indonesia. Es un poco una estrategia, puede ser parecida a la de Karelia Tobacco, ¿no? Con la que hace casi todo el beneficio en Grecia y lo que le permite eso es tener las fábricas de Grecia justificadamente modernizadas y a máxima capacidad. Pero bueno, vamos a ver ahora los beneficios. Al final, para cada división, Delphi comparte el dato de EBITDA, que a priori a mí no me gusta mucho, porque claro, si tienes EBITDA positivo, pero luego al aplicarte la depreciación, pues te vas a pérdidas, pues has tenido pérdidas, porque vas a tener que invertir más o menos esa cantidad media en mantener al día tus activos fijos. Pero bueno, en este caso la verdad es que son
son bastante generosos en cuanto a los datos que comparten, y de cada división pues también te dan el dato de la depreciación y amortización. Entonces, pues bueno, es cuestión de simplemente coger el EBITDA que tenéis ahí en la primera fila, restarle la depreciación y amortización, llegamos al EBIT o beneficio operativo, y ahí podemos ver la evolución del EBIT y los márgenes operativos. Entonces aquí la empresa, esta Delphi, pues diferencia entre los datos de Indonesia y los datos de los mercados regionales, que son todo lo que no se vende en Indonesia. Tiene un poco de truco la parte de la facturación, no de los beneficios. Sí que lo veremos más adelante, pero bueno, básicamente en el año 2018-2019 se produjo una reforma en la normativa sobre la forma de expresar la contabilidad, y esto lo aplicó Delphi en 2020. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues bueno, como podéis observar, hubo una caída fuerte de facturación aparentemente del 2019 al 2020. En parte, aunque no tanto, fue por el COVID, por los confinamientos y demás, pero fue sobre todo por un tema de esta normativa contable. Y en lo que consistía básicamente es que los descuentos que la compañía se aplicaba, por ejemplo, vendes a 100 rupias y, y luego pues das un descuento del 15%, por ejemplo. Pues antes de aplicar este cambio contable, en la facturación aparecerían 100 rupias, y luego como gasto de marketing aparecería el descuento, las 15 rupias. Entonces, claro, en este caso, la reforma contable lo que hizo fue que en vez de aparecer 100 en la facturación y 15 de gasto, pues iba a aparecer 85 de ingresos, es decir, ya ha descontado valga la redundancia, el descuento, y nada de gasto. Entonces, a mí esto me llamó la atención porque vi la cuenta de pérdidas y ganancias, yo iba apuntándome el gasto en marketing, y claro, de repente como que cayó muchísimo el gasto de marketing, y digo, qué raro que esta gente, oye, que tiene que seguir compitiendo, que baje por 10 el gasto de marketing. Y claro, la mayor parte del gasto de marketing eran los descuentos, que a partir de 2020 pues ya no aparece. Entonces, bueno, sí que os puedo decir que son entre las dos divisiones en total unos 40 millones de dólares, dólares americanos, porque publica los resultados en dólares americanos, y por tanto pues sí que la empresa está en máximos históricos de facturación, únicamente que con esta reforma contable pues oye, hay ese pequeño cambio. Pero bueno, como podéis observar, la filial de Indonesia pues sí que es bastante rentable, tiene unos márgenes EBIT que andan entre un 11% y un 20%, se podría decir, 22%, 23%. La mejor época fue 2012-2013, que tuvieron márgenes del 23%. En esa época la divisa de Indonesia pues iba muy bien, iba pareja con el dólar, y encima pues no habían subido mucho los, los precios del cacao. No había ningún problema más allá de lo normal en Ghana ni en Costa de Marfil, y iba todo eso, vamos a poder decir que todo iba perfecto, que es cuando llegó a cotizar a PER 36, 38, también tenía efectivo, bueno, quitando la caja neta que tenía, pues a lo mejor era PER 36, no 38. Pero bueno, aún así, pues bueno, a mí nunca se me habría ocurrido pagar PER 36 por una compañía así, pero fíjate, ahora pues nadie la querrá PER 10. Pero bueno, así son estas cosas de las inversiones. Y bueno, la época más dura pues fue en 2015, que la rupia pues se devaluó mucho respecto al dólar, creo que fue entre un 12%, creo recordar, luego lo veremos en la historia corporativa, y encima subió el precio del cacao en dólares. Entonces fue como todo junto, porque encima, claro, no todos los productos de Delphi son premium para regalar, tipo Nestlé Caja Roja. Tiene una parte que sí, está en todos los segmentos, pero tiene mucha venta allí en Indonesia low cost. Entonces, para los habitantes de Indonesia, que muchos de ellos son pobres y que conviven incluso con un par de dólares al día, pues claro, no se pueden permitir a lo mejor ese lujo asequible que es para ellos el tomarse una barrita de chocolate o una tableta de chocolate de cualquier cosa. Y claro, esto es un poco salvando las distancias, como el chocolate en la Edad Media, ¿sabes? O unas golosinas, pues lógicamente tenías que ahorrar para poder comprártela. Entonces, claro, para Delphi es un dilema, porque si lo repercute todo, pierde ventas.
y sobre todo si la competencia no lo repercute todo. Entonces, claro, lo que ha venido haciendo normalmente cuando le ha venido en contra la divisa o los precios del cacao es comerse ella parte del margen y bueno, pues lógicamente mantiene la cuota de mercado, pero tiene menos beneficios. Pero bueno, luego cuando te viene todo a favor, pues oye, si en 2013 ganó 85 de EBIT de beneficio operativo en Indonesia, pues cuando otra vez vuelva a tener Ghana y Costa de Marfil unas buenas cosechas, pues y la divisa de Indonesia no vaya tan mal respecto al dólar, que últimamente está el dólar intratable, porque realmente Indonesia va bastante bien, crece como al 4% los 2 últimos años, 4,2% si la memoria no me falla. Luego encima pues su población crece al 1% anual, se está invirtiendo mucho en gasto, creo yo, que a futuro pues dinamizará el país, como en gasto de infraestructuras, etcétera. Pero bueno, es una tesis parecida, creo yo, a la del café. Tener paciencia hasta que, en el caso del café, pues tengan en Brasil y Vietnam un poco de tranquilidad y tengan buenas cosechas. Bueno, eso lo veremos más adelante. El caso es que en los mercados regionales, pues como podéis observar, hay años que han ganado dinero. De hecho, los 2 últimos años, pues 2023 y 2024, sí que han generado beneficio operativo positivo. Pero bueno, al final, viendo el histórico, yo creo que habría que dejar un poquito más para ver si de tiempo para ver si esto es una realidad o si el año que viene o el siguiente pues vuelven otra vez a ligeras pérdidas. Pero bueno, lo importante es Indonesia al final. Y bueno, vamos a ver un poco algunos datos sobre Indonesia como mercado. Como mercado interesante para muchas marcas internacionales de chocolate. O sea, al final, como os he comentado, Delphi tiene en lo que es el negocio de productos a base de chocolate una cuota aproximadamente del 40% en Indonesia, una cuota que ha mantenido a largo plazo. En el año 2003 pues tenían un 44%, que bueno, ha bajado un poquito, pero oye, para competir con empresas como Nestlé, Mars, Mondelez, pues oye, no está tan mal. Luego en Indonesia en 2023 tenía 281 millones de habitantes, España creo que andaba en 46, 47, la Unión Europea en 480, si la memoria no me falla, y bueno, pues al final en Indonesia la población ha crecido ininterrumpidamente desde 1960, cuando tenía 88 millones de habitantes, pues ha crecido mucho. Sí, obviamente ya no crece a ritmos tan elevados, pero hoy en los últimos 10 años ha crecido la población a un ritmo del 1% anual compuesto y su PIB en dólares pues ha crecido un 4,2% anual compuesto. De hecho, aunque no sea políticamente muy popular, pero hace un par de años pues también liberalizaron más el mercado laboral, que era bastante rígido, y está reduciéndose el paro, creo que anda en un 4 y pico, llegó a estar en el primer momento en un 10, y están atrayendo la capital a Indonesia por eso, porque han agilizado los trámites burocráticos para crear empresas. Como están quitando poder a ciertos políticos a nivel local, pues están reduciendo la corrupción. No sé, muy interesante. Y, y bueno, respecto al mercado chocolatero, pues ha ido creciendo en el país conforme prosperaba su población y también crecía en número su población. Y de esta forma, pues si en 2005 era un mercado de 349 millones de dólares, en 2014 era de 990, es decir, casi multiplicó por 3 en 9 años. Claro, así estaba cotizando a PER 36 en 2014. Luego encima tiene presencia en Filipinas, como os he comentado, que es el segundo mayor mercado chocolatero de la zona. Y bueno, allí no es el líder, pero sí que tiene algunas marcas importantes, como Goya. Curioso que nos hayan copiado aquí a nuestro pintor para ponerle el nombre a una marca allí en Filipinas. Pero bueno. Y, y bueno, allí el mercado pasó de 160 millones en 2005 a 313 en 2014, es decir, que creció mucho. Entonces, desde entonces, como le ha venido el precio del cacao en contra y también el tema de la divisa, de la rupia respecto al dólar, pues el mercado chocolatero ha seguido creciendo por volúmenes, luego lo veremos al ver las inversiones en ampliar capacidad, pero medido en dólares, pues se ha mantenido por la fortaleza del dólar norteamericano respecto a la rupia. Si continuamos, pues bueno, al final Indonesia tiene también, y esto es interesante, un consumo per cápita de chocolate bajo en comparación a países occidentales, de unos 500 gramos de chocolate al año, mientras que comparativamente, pues hace 20 años
el consumo per cápita de chocolate en Indonesia era de 100 gramos, es decir, que multiplicó por 5, y entre 1998 y 2003, pues también había crecido al 30% anual compuesto. Pues oye, si en Occidente vemos que he cogido algunos ejemplos, pero por ejemplo en Australia o en España el consumo per cápita es de 5.000 gramos, es decir, 5 kilos al año de chocolate, 10 veces más que en Indonesia. Y en Estados Unidos, que sí es verdad que es un país que muy dado a los excesos calóricos, pero oye, allí en Estados Unidos 9.000 tienen un consumo per cápita de chocolate de 9.000 gramos, 9 kilos de chocolate al año. Pues oye, al final aquí yo creo que conforme prospere la población y no sea para ellos un lujo asequible, porque oye, si yo cuando termine este vídeo que estoy de tanto ver productos chocolateros, pues me compro algo por antojo, pues oye, que te gastes 3 euros pues te da absolutamente igual. Pero una persona que sí que le cuesta el ahorrar dinero allí en Indonesia, pues sí que para ello es un esfuerzo para esa parte más pobre de la población y bueno, al final está prosperando. Si bien es un país muy desigual, pues sí que es cierto que están prosperando todos los segmentos de la población. O sea que realmente a efectos de reducir la pobreza, pues van por buen camino. Luego se trata de Indonesia, por tanto, de un país bastante atractivo para las grandes compañías chocolateras internacionales y de hecho tras Delphi, que es la líder allí, pues está Mondelez, está Nestlé y también en cuarto lugar pues está Mars, ¿no? Esta empresa más conocida por las barritas y los helados. Pero bueno, en todos estos años no han sido capaces de desbancar a Delphi, que bueno, también tiene la ventaja de que produce allí y bueno, tiene que pagar los aranceles y demás. Entonces, también interesante que Indonesia posee una economía muy rica en recursos naturales. Destaca, por ejemplo, la producción de níquel, que es el líder mundial. Y bueno, al final también tiene una deuda pública bastante acotada. Creo que anda en un 40% del PIB, así más o menos. Y bueno, lo están invirtiendo eso. Sí que han aumentado el endeudamiento estos últimos años, pero están dedicando a mejorar las conexiones del país, ¿no? Pues eso, carreteras, puertos, etcétera. Y bueno, pues es un país también, interesantemente, como se suele decir en términos bélicos, no beligerante, es decir, que hace comercio, se lleva bien con Estados Unidos, se lleva bien con China, pero de hecho, pues si ves las importaciones y exportaciones, pues hace mucho comercio con Estados Unidos y China, pero no se casa con ninguno. Es decir, que si algún día tenemos lío entre Estados Unidos y China, pues a mí me parece muy atractivo el hecho de que estos señores vayan a lo suyo y que pueda ser un poco algo, digamos, que responda de manera diferente, descorrelacionado, es lo que quería decir. Que esté un poco descorrelacionado, aunque bueno, al final los conflictos siempre afectan, pero oye, no están directamente relacionados en esa lucha de bloques geopolíticos, podríamos decir. Por lo demás, curiosamente es un país que a pesar de que, si mal no recuerdo, el 86% de la población se declara musulmana, pues es el país, creo recordar, del mundo con mayor población de religión musulmana, pues sí que tienen una democracia muy asentada, que eso es raro en países musulmanes, y bueno, en la Constitución pues se recoge la libertad religiosa, hay cristianos, hay hinduistas, y por supuesto también hay mucho musulmán. Pero bueno, más o menos se van apañando. Tienen muchas lenguas, pero también tienen un lenguaje común. Así que nada, la verdad es que es un país que a mí me gusta y dentro de lo que es el encontrar exposición a Asia, pues creo que puede ser una opción interesante esta de Delphi. Vamos a ver ahora un poco el tema de las divisas, que ya he mencionado un poco por encima, pero bueno, sí que hay que tener en cuenta que Delphi cotiza en la bolsa de Singapur en dólares de Singapur, es decir, que si veis la capitalización bursátil a efectos de la valoración, pues oye, hay que tener en cuenta que no está en dólares americanos porque presenta resultados en dólares americanos. Pero es que luego la mayor parte de los beneficios, como hemos visto, se generan en rupias en Indonesia. Entonces, claro, Delphi presenta en dólares americanos, aparte de, creo yo, porque tienen cierta tradición en las empresas con sede en Singapur en cara a los inversores y eso, a presentar en dólares americanos, lo cual veo lógico porque es la divisa en la que se mueven un poco las inversiones a nivel mundial. Pues ellos también se aprovisionan de cacao en dólares, es su principal coste,
Al final ellos tienen un margen bruto, luego lo veremos, pero aproximadamente entre un 30-32%. Lógicamente, buena parte del coste se le va en aprovisionarse de cacao. Entonces, bueno, a pesar de esto, como veremos, el cacao no se produce en Estados Unidos, sino, como ya hemos visto, que en África, sobre todo. Y entonces sus costes pues tenderán a depender de su oferta. Al final, si la oferta de cacao pues suple o no la demanda, pues la demanda, que por otro lado es cada año más creciente, pues los precios volverán a estabilizarse y a bajar, como ha sucedido en los últimos 50 años, que bueno, no es un negocio cíclico, pero indirectamente sí que tiene ciclicidad porque depende de esto, de las materias primas del cacao. Vamos a ver también el mercado de producción de grano de cacao. Como os he comentado, Costa de Marfil y Ghana aglutinan más del 50% de la producción mundial de cacao. Indonesia es un gran productor, pero claro, es un gran productor a nivel mundial porque es un país muy grande, pero cubre aproximadamente un tercio de su demanda interna. Además, no se considera que su grano de cacao tenga la misma calidad que África, o que, por ejemplo, algunos países productores como Perú y tal en América Latina. Pero bueno, luego, al igual que en el mercado del café, que dependen de las cosechas sobre todo de Brasil y Vietnam, pues en el cacao, en años de malas cosechas o problemas en Costa de Marfil o en Ghana, el precio se dispara. Históricamente los precios del cacao se han disparado por conflictos, guerra civil por ejemplo en Costa de Marfil en 2002, o por malas cosechas derivadas de temperaturas demasiado altas o plagas, como por ejemplo últimamente los años 2023 y sobre todo 2024. Al final, el tema de la guerra civil, claro, una guerra te para el país, la población de Costa de Marfil abandonó los cultivos, lo que quiso fue irse a otro país donde no hubiese guerra, etcétera. Hay mucha migración forzada. Y luego en cuanto a las temperaturas, pues claro, podéis pensar, oye, pero Javier, Costa de Marfil y Ghana, eso está en África, seguro que hace mucho calor, y es cierto, pero claro, al final, por lo que he estado informándome, el grano de cacao, pues a partir de 32 grados, que, oye, mira, hoy en Jerez ya ha llegado aquí el periodo estival y hemos tenido 37 grados, que bueno, siempre miramos a los de Sevilla que tendrán como 40, 41 pero bueno, ya toca escaparse a la costa. Pues eso, al final, cacao a más de 32 grados, pues ya empieza a tener problemas. Y bueno, pues ahora ha habido temperaturas más altas de lo normal. Luego también hay una plaga que afecta a estos cultivos, concretamente al cultivo de cacao. Y bueno, pues una plaga que se ha dado no solo en estos dos países de África, sino también, por ejemplo, en Indonesia. Entonces, claro, tras precios muy altos, la consecuencia de todo esto es que otros países se animan a producir más. Por ejemplo, Perú pues ha multiplicado por muchas veces su producción, su exportación de granos de cacao, y es actualmente el quinto productor. Y entonces, claro, cuando los grandes productores, que son, como hemos comentado, Ghana y sobre todo Costa de Marfil, se recuperan y tienen una buena cosecha, pues va a sobrar oferta y el precio pues se va a desplomar hasta que la oferta vuelva otra vez a ajustarse, porque decidan, por ejemplo, en países como Perú, que con la tonelada 5 veces menos de grano de cacao, pues que no les interesa, no les sale a cuenta el producir eso y que van a producir otra cosa. Vamos a ver los diferentes negocios de Delphi. Realmente Delphi hoy en día solo tiene un negocio, no dos. Pero bueno, como también se pueden aprender cosas interesantes de su segundo negocio, que luego veremos, pues también os voy a compartir los datos por si pueda servir o aprender algo interesante, etcétera. Vamos a ver muy rápido. En primer lugar, pues está la división de marcas, que es el negocio que tiene hoy en día. Al final, como ya hemos visto, pues Delphi tiene marcas potentes en chocolate en tableta, en barritas, en cereales, en chocolate de untar, en galletas, en barquillos, grajeas de chocolate tipo lacasitos, con frutos secos también, dulces como donuts de chocolate, etcétera. Todo lo que se nos pueda ocurrir lo tienen ellos. En el segmento de bebidas, pues tienen también marcas de chocolate caliente, es decir, que tú coges, es como que les gusta mucho en Asia, también porque es muy cómodo, pues oye, si tú por ejemplo hierves agua
y te echas un sobrecito de chocolate 3 en 1 de Delphi, pues ya tienes ahí una bebida de chocolate caliente, que bueno, no sé yo la calidad que podrá tener eso, no es el chocolate valor que nos tomamos con, por decir uno, en, en Reyes con el roscón aquí en España, pero oye, pues cuando pasas de 0 a 1, pues siempre es ilusionante el poder tomarte un caprichillo, ¿no? Como estas bebidas, ¿no? Que al final para nosotros nos parecen una tontería, pero para una persona que esté allí en Indonesia que le cueste mucho llegar a final de mes y que quiera un día darse un caprichillo culinario, pues le puede hacer ilusión algo dulce. Pues también tienen ellos marcas de chocolate caliente. Luego, fuera del chocolate, pues las marcas de Delphi también comercializan barritas en el segmento, digamos, más saludable, a base de frutas, de cereales o incluso yogur. Y también posee marcas de golosinas, que realmente las golosinas estas son, como tiene distribución a farmacias, pues compró una marca de golosinas para el dolor de garganta. Así que bueno, al final no tiene muchas chuches para entendernos, sino eso, solo golosinas para farmacias. Luego en helados, pues Delphi comercializa helados en colaboración con Unilever, aportándole chocolate y la reputación de sus marcas, así como su capacidad de distribución. Van con la estrategia de co-branding, es decir, que en el envoltorio pues aparece la marca de Delphi y la marca de Unilever, sea Magnum o la marca que sea. Luego, curiosamente, Unilever acaba de... Justo he visto que el año pasado vendió, en 2023 también vendió su filial de helados en Indonesia, así que bueno, lo tiene otro operador, pero bueno, en cualquier caso las marcas son las mismas. Y luego en café, pues tiene una joint venture, una alianza con la empresa Supergroup, que cotiza en la bolsa de Singapur, para fabricar y distribuir en Indonesia su café 3 en 1. Lo de Supergroup es una empresa curiosa porque pensaba que iba a ser más cafetera. Cuando vi este dato, digo, voy a mirarla a ver si también la podemos investigar. Pero por lo visto se dedica más a temas de apuestas online y bueno, debe ser un holding. Pero creo que está cotizando a PER 40 o algo así. O sea que bueno, esperaremos a que le pase algo y ya analizaremos cuando esté más interesante. Y aquí tenéis la evolución de los ingresos de esta división desde el año 2001, que como veis, pues hayan pasado de 51,9 millones de dólares en 2001 a 502,7, que habría que sumar estos 40 millones de la reforma contable esta de los descuentos, pues se ha multiplicado por 11 veces en 23 años, sin haber realizado demasiadas adquisiciones, porque realmente casi todo ha sido con marcas desarrolladas por ellos. Luego también tienen el negocio de distribución a terceros, que veis ahí en la segunda fila, que también ha crecido bastante, ha multiplicado por 10 desde el año 2003 en 20 años. Y nada, datos interesantes por si os resultan de interés. Luego aquí tenéis también el desglose de esta división en los diferentes países en los que tiene presencia Delphi. Sobre todo, bueno, el que más pesa desde luego es Indonesia. Curiosamente, en Malasia, con 127 millones, pues no es una empresa muy rentable. Sí que es cierto que en 2023 pues sí que tuvieron 3 millones de beneficios en lo que son los mercados regionales, ¿no? Filipinas, Malasia, Singapur y otros países de Asia. Pero no, como ya hemos visto, los beneficios los hacen en Indonesia. Pero bueno, como podéis observar, pues también, salvo en Filipinas, que están más estancados desde el año 2011, pues sí que, por ejemplo, en Malasia, pues hoy ha pasado desde 2011 que facturaba 53 millones a facturar ahora 127. En Filipinas también ha crecido, no tanto, pero sí que ha doblado en 13 años. Y en Singapur sí que tuvieron que deshacerse del negocio de distribución porque no era rentable, no lograron escalarlo y por eso la caída de facturación. Pero bueno, realmente las marcas suyas de Singapur las sigue vendiendo con cierta normalidad. Y luego otros países de Asia ha crecido porque adquirieron, como veremos luego en su historia, una marca que se llama Von Houten, que era europea, pero que llevaba pues como 60 años con presencia en Asia. Y bueno, pues ellos la querían para un segmento un poco más premium, con ese renombre de la marca chocolatera europea.
y les dio acceso también a otros países de Asia. De ahí que ya creció también las ventas en ese apartado de otros países de Asia. Luego, como os he comentado, aunque los precios del cacao no han acompañado últimamente ni tampoco la fortaleza de la rupia en Indonesia, pues Delphi no ha parado de aumentar su producción de marcas propias. Pues al final ahí podéis ver, tenéis la cifra de depreciación contable, que es lo que se devalúa anualmente los activos fijos de la compañía, la cifra de CAPEX o inversión en capital fijo y el CAPEX de inversión, que es la diferencia entre el CAPEX, entre lo que has invertido realmente y lo que dice la contabilidad tuya que deberías haber invertido para mantener al día tus activos. Pues oye, ahí se aprecia que salvo 2020-2021 que tuvieron CAPEX de inversión negativo, pues en general sí que ha sido bastante superior a la depreciación contable y de hecho pues ahí tenéis el total que desde 2003 pues la depreciación contable ha sido de 179 millones de dólares y han invertido 322, es decir que han ampliado mucha capacidad en esta división de productos propios de marcas. Luego, aprovechando que es interesante, pues oye, aquí tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias de Delphi ya ajustada y todo lo demás desde el año 2001. Al final, pues como esto para lo que quería, aparte para que tengáis los datos, lo traía aquí para que vieseis un poco lo que os comenté de la partida de publicidad y promoción. Bueno, se observa que de repente baja del 11% en 2019 al 2% en 2020, que era muy raro porque 2020 pues se podía, era un buen momento para hacer publicidad, ¿no? También 2021, que estaba la gente encerrada, para venderle productos de chocolate, ¿no? Así de que se te antojen. Y era muy raro y claro, lo investigué y era eso, que había habido una reforma contable y por eso se redujo el gasto operativo en publicidad y promoción y la contrapartida fue que en 2020 pues cayó en esa misma proporción, unos 40 millones, si observáis la evolución, pues los ingresos. Bueno, tenéis ahí, he puesto tanto el EBIT ajustado por acción, luego le he incluido para que se vea la evolución, porque me parecía un poco injusto, el gasto financiero neto, que es lo que se gasta en intereses, porque claro, cuando en 2013 la compañía vende su negocio, el que vamos a ver ahora, la división que ya no tiene, de procesamiento de cacao a Barry Callebaut, que es una empresa suiza muy buena, debe ser la líder mundial en esto de procesar cacao, pues se la vendió bastante bien y se la vendió por 950 millones, que luego se redujo a 930. Entonces, claro, imaginaros que para una empresa que a lo mejor capitaliza 400 millones de dólares o algo así, aproximadamente, pues claro, el vender una división por 950, la empresa aprovechó y devolvió toda su deuda, se fue a caja neta, 150 millones de caja neta, dio un dividendo extraordinario. Entonces, claro, me pareció interesante para ver la evolución. Oye, la última década ha sido dura, eso no, por mucho que ajustes, la realidad es la que es tozuda, ¿no? Y es la que es. Pero sí que hay que tener en cuenta eso, que los beneficios cayeron porque se vendió esa división, que ya habían hecho bastante rentable para lo que es un negocio B2B de procesamiento de cacao. La vendieron bien, devolvieron toda la deuda. Como podéis ver, pasaron de 27 millones al año de intereses en dólares a 1,4 y de hecho ahora pues tienen ingresos, es decir, que tienen gasto financiero neto negativo, por así decirlo, reciben intereses, pues tienen caja neta. Y luego además pues repartieron más dividendos de la cuenta porque les sobraba efectivo y ellos consideraban que no podían tener tanta liquidez, que eso no era eficiente. Un poco aplicar la teoría clásica de gestión de compañías, ¿no? Que bueno, esta es que realmente es una empresa familiar, pero que la dirige el señor John Chuang, que tiene el 52%, 53% de la empresa, pero la gestiona conforme a criterios empresariales, es decir, que no es un grupo familiar súper agresivo con tener caja neta. Yo de hecho creo que acabarán por hacer alguna adquisición porque como hemos visto, como luego veremos, pues no les ha importado si la oportunidad era buena el endeudarse bien para invertir. Pero bueno, en cualquier caso, como podéis ver,
básicamente el beneficio por acción pues dobló más o menos. Sí que es cierto que, como veis, de 96 céntimos de beneficio por acción acumulado desde el año 2004, que es cuando yo tengo los datos, pues han repartido en dividendos 72 céntimos, es decir, que más o menos un 75% de lo que ha generado en beneficios la empresa lo ha repartido en dividendos, se ha quitado toda la deuda de encima, entonces claro, eso influye en que no haya crecido tanto en beneficios, que a lo mejor solo ha doblado en 20 años, que no es, dice, oye, ha doblado, qué bien, pero realmente no es tanto el doblar en 20 años y es eso, en parte es debido a que ha repartido mucho dividendo y que ha devuelto, como luego lo veremos, pero no sé si 500 millones en deuda que tenía y se ha quedado en caja neta, que probablemente un momento más eficiente pues sería a lo mejor irse a entre 1 a 2 veces EBITDA, tipo Nestlé en sus mejores momentos, y no el estar ahora en negativo en cuanto a endeudamiento. Y vamos a ver rápidamente la división de ingredientes. Al final Delphi en 1988 comienza un negocio de procesamiento de cacao para terceros con una planta en Filipinas y fue creciendo rápidamente hasta que, como os he comentado, en 2013 la suiza Barry Callebaut se la adquirió por 950 millones de dólares, a un múltiplo de unos 18-19 veces el beneficio operativo, que para este tipo de negocio está muy muy bien. Estaban en máximos yo no sé si Barry Callebaut tiene muy buen negocio, pero no sé si será familiar, pero desde luego eso de comprar en máximos de ciclo, pues no sé, pero bueno, ellos sabrán. Tampoco le ha ido muy bien a Barry Callebaut, no sé si a lo mejor el resto de compras la hizo mejor que esta. En ese sentido, pues Delphi llegó a ser el cuarto operador mundial en procesamiento de cacao cuando la vendió, con mucha presencia en Asia, en América, en Europa. Tenían pues clientes estupendos como Nestlé, Kraft, Barry Callebaut, que también les compraba, Unilever o la chocolatera Hershey, ¿no? La americana. Luego pues podemos observar también de la cuenta de pérdidas y ganancias que ya hemos visto que cuando vendió el negocio de procesamiento de cacao se notó un aumento del margen bruto y bueno, que no tengo en la diapositiva la evolución de los inventarios, pues también sí os puedo decir que se redujeron muchísimo proporcionalmente los inventarios. Pues al final es un negocio de márgenes brutos más bajos que el negocio del fabricante de productos de chocolate y más intensivo en inventarios. Luego, en cuanto a las inversiones de la división, pues Delphi invirtió mucho dinero en hacerla crecer durante años, superando con creces su inversión en bienes de capital a la cifra de depreciación, pues un poco como la otra división, pero más todavía. Pues se aprecia que desde 2003 a 2011, que es el periodo que fui recopilando datos, pues en total tuvo una cifra de depreciación contable de 92 millones y sin embargo invirtió 235, es decir, que invirtió bastante más del doble de su depreciación contable y eso le llevó a ampliar mucho la capacidad de la planta. Aquí se observa cómo fueron evolucionando los ingresos desde 2001 a 2011, cuando tenemos los últimos datos, pues básicamente multiplicó por 13 los ingresos y aunque bajaron el margen operativo, pues oye, pasó de 6 millones de beneficio operativo a 49 en 10 años. Y las toneladas máximas de procesamiento de cacao de sus plantas, que solían estar a una capacidad alta, pues pasaron de 82.000 toneladas en 2001 a 395.000 toneladas en 2011. Es decir, que oye, sí que hicieron muy bien la compra de 2 plantas en Francia y en Alemania, en Hamburgo. Pues allí compraron plantas de procesamiento de cacao que inicialmente no ganaban dinero, invirtieron mucho en ponerse al nivel en cuanto a certificaciones y demás de empresas top como lo eran los clientes de Barry Callebaut, ¿no? Pues al final los Nestlé y todos estos que podemos imaginarnos. Y oye, pues la propia Barry Callebaut, que se dedica a vender a clientes top en procesamiento de cacao, pues refrendó el buen hacer del señor Chuan, ¿no? Con esta expansión a Europa, porque les compró la división y además se las compró a un buen múltiplo. Vamos a ver rápidamente ahora los riesgos de Delphi. En primer lugar tenemos el riesgo divisa. Al final la fortaleza del dólar americano
respecto a la divisa de Indonesia, pues no ha favorecido el negocio, ya lo hemos visto. Aunque en buena parte el riesgo divisa pues bueno, tenderá a mitigarse cuando, como hemos comentado, los principales países productores de grano de cacao, que son Costa de Marfil y Ghana, pues tengan un par de años buenos de cosechas sobre oferta porque se hayan pasado los peruanos cultivando grano de cacao porque está muy alto y empieza a salirles el grano de cacao por las orejas. Entonces, bueno, al final hasta los negocios de consumo defensivo pues tienen su ciclicidad si ampliamos lo suficiente el histórico de su negocio. Pues al final si te miras Nestlé a 5 años, pues no vas a ver, hombre, ahora que ha tenido un bache, pues sí, ¿no? Pero antes del bache, pues te miras 5 años y te dices, esto es una empresa que todos los años va a crecer al 8% o al 10%, así que pago per 40. Pues no. Pues esto es lo mismo. Al final, si te ves una empresa a 20 años, a 25 años, pues ahí sí que te da tiempo a ver que incluso los negocios de consumo defensivo pues pueden tener cierta ciclicidad, aunque ni mucho menos se vayan a pérdidas. Luego, en cuanto al riesgo financiero, pues como os he comentado, Delphi posee actualmente caja neta y además buena parte de sus activos fijos los posee en propiedad. No paga demasiados arrendamientos. Creo que pagaba $500,000 al año en arrendamientos, que bueno, para los activos fijos que tiene no es nada. Luego, hasta la venta de la división del negocio de procesamiento de cacao en 2013, fueron al límite. Como podéis observar, pues la deuda neta EBITDA se fue en el año 2009, llegaron a estar en 6,6 veces, que fue cuando compraron las plantas en Europa y empezaron a modernizarlas, pues claro, se juntó que tenían que pagar a los trabajadores de Francia y Alemania. Encima habían acometido el desembolso, que fueron unos 30-40 millones entre la primera inversión y luego los minoritarios en comprar las plantas, y luego toda la inversión que hicieron en ellas, pues se fueron a 6,6 veces deuda neta EBITDA, que oye, incluso para una empresa de consumo defensivo es muy muy alto. Luego sí es verdad que cuando empezaron a entrar los ingresos, pues se fueron a unas 4 veces y pico, pero sí que tuvieron algún año, si contamos los intereses, de irse a pérdidas, porque pagaban muchísimos intereses. Y ahí fue cuando vendieron la empresa y se fueron, pues devolvieron toda la deuda y se fueron a 157 millones de caja neta. Aquí he puesto la deuda neta en vez de la caja neta, entonces cuando veáis la cifra negativa, pues es caja neta, que tiene más efectivo que deuda. Entonces, bueno, actualmente la compañía, pues es eso, no tiene 19 millones de caja neta. De hecho, el cierre de primer trimestre de 2025 eran 30 y tantos, pero bueno, tenían todavía que dar el dividendo, uno de los dividendos, así que probablemente se quedaría como ahora en unos 20 millones de deuda neta. Como veis, pues la han ido reduciendo en estos últimos años, han repartido más dividendos y tal, pero bueno, no es una empresa que crea yo, por viendo su historia, que vaya a estar permanentemente a la japonesa en caja neta, sino que algo se les ocurrirá para invertir. Si no, bueno, a mí tampoco es que me importe mucho el tener empresas con caja neta, la verdad. Que bueno, en este caso da un poco de pena. Otro riesgo, el riesgo de concienciación con la salud. Pues bueno, al final el acelerado paso del campo a la ciudad en Indonesia y los cambios en hábitos alimentarios hacia un mayor consumo de alimentos procesados con un alto contenido en grasas no saludables y azúcar, que se dio por este cambio de la ciudad, pues ha llevado también a países como Indonesia a ver un alza en el porcentaje de su población que sufre sobrepeso u obesidad. A pesar de esto, pues las cifras de Indonesia pues se encuentran todavía muy alejadas de las propias de los países occidentales, donde más de la mitad de la población sufre como mínimo sobrepeso. Estados Unidos pues es todavía esto más importante que en Europa. Esto es curioso porque los 2 últimos viajes que he hecho yo, este último par de años, pues ha sido a Estocolmo y a París, y me llama mucho la atención en estos 2 países que había muy poquito sobrepeso. Al menos lo que uno podía observar haciendo turismo por la calle y demás. Pero por lo general sí que tendemos a tener mucho sobrepeso. Y bueno, al final, aunque una parte de la población en todos los países pues tiende a estar cada vez más formada y concienciada en asuntos de nutrición alimentaria, pues ello no ha parado el avance del sobrepeso en nuestros países. Pues al final
Si tenéis, bueno, es que depende también de la edad de cada uno, pero bueno, yo que tengo 32 años, pues en mi pandilla y demás, pues tiende a haber gente que se preocupa mucho por la nutrición, hace mucho ejercicio, pues cuida la dieta, tal. Y luego otra parte que es todo lo contrario, que no se cuida nada, que tiene más sobrepeso, etcétera, y que pasa un poco del tema. Entonces yo creo que es eso, que por un lado tenemos el sesgo de pensar que como algunos nos cuidamos, ya todo el mundo se cuida, en las nuevas generaciones y demás, y realmente pues no es así. Al final, por mucho que tú te quieras cuidar, si vives con tus padres y no paran de darte para merendar gofres y patatas campesinas Lay's, que están buenísimas, pero no son muy sanas, pues oye, al final todo eso es como la deuda, ¿no? Y va ahí a reservas lipídicas y bueno, el caso es que a efectos de este riesgo, pues si estamos un poco al día de Novo Nordisk y demás, pues seguro que habremos oído hablar de los tratamientos para inhibir el apetito y así perder peso, lo que innegablemente pues supone un riesgo para compañías de este estilo, ¿no? Al final, si tienes que comer y no tienes apetito, pues vas a comer lo que te haga falta y ya está, pero no te vas a dar antojos porque no te apetece. Entonces, en el caso de Indonesia, sí que es verdad que no hablamos de un país rico. Y, y estos tratamientos, pues al menos al día de hoy, pues son bastante caros. Y eso encima, cuando lo subvenciona buena parte del gobierno. Es decir, que si tienes en cuenta el coste mensual de los pinchazos de Novo Nordisk o ahora, no sé si sacaban la vacuna, la pastilla, otra competidora y demás, pues oye, al final son tratamientos caros, están también en periodo, presupongo, de patente, a lo mejor, pues eso, dentro de 15 años pues se abaraten, pero a día de hoy pues mensualmente son muy caros y yo creo que para países como Indonesia, Filipinas, Malasia, pues no es un riesgo real, al menos de aquí yo que sé, a 10 años. Pero bueno, es un riesgo y hay que mencionarlo. Luego, otro riesgo que sí que creo que es más interesante y más real a corto plazo es el riesgo de competencia para Delphi. Al final, yo creo que uno de los riesgos para Delphi no es tanto que le ganen la partida las grandes marcas internacionales, que durante muchos años, como hemos visto, no lo han logrado, sino que los retailers locales, los Mercadona de aquí de Indonesia, pues vayan desarrollando sus propios productos chocolateros, sobre todo para el segmento low cost. Pues al final, cuando va uno a Mercadona, pues tiene la marca Hacendado con unos bombones tipo Ferrero Rocher que están igual de buenos, al menos a mí me lo parece así, que los Ferrero Rocher, pero es verdad que si te los compras es para comértelos tú, no para regalarlos. Normalmente regalas, así somos, ¿no? Regalamos los que tienen marca más potente, ¿no? Los propios Ferrero, los Nestlé Caja Roja, etcétera. Pero, pero claro, al final, si tú vendes a todos los segmentos, al segmento low cost, intermedio y premium, pues a lo mejor al premium Mercadona no va a llegar con su marca Hacendado, pero estas marcas de distribuidor que tienen mucha calidad, pues sí que te pueden machacar un poco al tener encima precios muy bajitos en cuanto al low cost. Entonces, en Indonesia no es descartable y habría que hacerle seguimiento, no es descartable que esto suceda, aunque yo creo que no es fácilmente replicable porque necesitas mucha paciencia para igualar en calidad los productos, por ejemplo, de Delphi con volúmenes iniciales bajitos, mientras que creas marca a base de que la gente entienda que tus bombones tipo Ferrero Rocher pues están igual de buenos y cuestan un 50% menos, un 40%, lo que sea. Entonces, bueno, al final también creo que es interesante el hecho, por lo que he estado investigando, que en Indonesia los retailers de productos de comida es un negocio, un mercado muy fragmentado en el sentido de que hay pequeños operadores, hay alguno un poquito más grande, pero casi todos son pequeños, son 17.000 islas, no es fácil, y hay mucho, pues los países que son un poquito más pobres, pues tiende a predominar mucho la venta de comida en un negocio pequeño, los mercados, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esto se prestaría más para grandes cadenas al estilo Mercadona, pero desde luego es un riesgo y de hecho pues incluso en Occidente pues si te vas a Carrefour, a Día, tal, pues hay productos que están muy logrados, pero yo qué sé, por ejemplo, bueno, no voy a hablar mal de ninguna marca, pero sí que se podría decir que si vas a alguno de estos supermercados pues hay ciertos productos
que para el día a día pues no hay que se los coma o la calidad nutricional deja mucho que desear y entonces pues los comparas, por ejemplo, con la marca distribuidor de Mercadona y está a años luz, ¿no? Mercadona. Pero lógicamente las marcas que son más caras pues también están en mucha mejor calidad. Entonces yo creo que hay que diferenciar lo que es la marca distribuidor, que es complicado de hacer, se puede pero es complicado, tipo hacendado y demás, y luego lo que es la marca blanca, que es lo que nos podemos encontrar en la mayoría de grandes retailers españoles y occidentales. Y vamos ya con la historia corporativa de Delphi, que comienza en 1950, pues al final de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque Indonesia fue, entre comillas, liberada por los japoneses. Y luego, claro, liberada entre comillas, porque llegaron como un acuerdo con los japoneses para que los japoneses dejaban un poco a los grupos nacionalistas en paz y a cambio, pues estos les ayudaban a dirigir un poco el país, que son muchas islas. Luego, cuando los japoneses caen derrotados contra los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, pues oye, vuelven a liberarlos, entre comillas, ahora de los japoneses, y unos añitos después, pues oye, no fue, creo recordar que fue en el 45, 46, ¿no? Cuando acabó la guerra en Japón, 45, pues 5 añitos más tarde, Delphi comenzó a vender en Indonesia su barra de chocolate Silver Queen, la reina de plata, una de las más vendidas hoy en día, tiene una cuota de mercado bastante elevada. En 1960 va a introducir la marca Chacha en Indonesia, que es una suerte de Lacasitos y M&M, pues eso, al final Lacasitos solo con chocolate y un poquito de caramelo por fuera. Y luego también tenía la variante tipo M&M con avellanas, almendras. Incluso le gustan mucho a Delphi los anacardos. No sé si es que los producen en Indonesia, pero he visto bastantes productos suyos con anacardos. Luego en 1970 pues Delphi va a lanzar su primera marca de galletas de chocolate en Indonesia, que es Selamat. Y finalmente en 1980 pues va a empezar a comercializar en Indonesia la marca de productos de chocolate Delphi, que como veis es su icono, es un esquiador, un poco porque hace referencia a... Quería un poco parecerse a los chocolates suizos, ¿no? Entonces pues tiene montaña de fondo, tipo suizo. En 1984 van a nombrar CEO de Delphi a John Chuang, que es el actual CEO, ya es un poco mayor, pero ya lleva 41 años en el cargo y la verdad es que no, yo creo que no lo ha hecho nada mal. Es decir, es una empresa familiar, pero es un poco como The Hourglass, ¿no? Como la que ya vimos de boutiques en esta misma zona de relojes de lujo, pues que también es una empresa familiar y la propia familia pues ha coincidido que se le da bien y son los que la dirigen. Luego en 1987 pues Delphi comenzó a distribuir marcas de productos de chocolate de terceros en Indonesia, es decir, que inició su negocio de distribución en el 87. Luego en el 88 va a comenzar Delphi a vender sus productos de chocolate de las marcas suyas en otros países, ¿no? Por ahí del sudeste asiático. Y finalmente en 1988 también, pues también va a comenzar el negocio de B2B de ingredientes de procesamiento de cacao con una planta en Filipinas. En el año 91, pues Delphi va a comenzar a distribuir marcas de terceros en Singapur. Esto no va a tener mucho éxito, hace poco lo chaparon, lo cerraron, pero bueno, lo intentaron. En 2001 Delphi constituyó una joint venture, una alianza con la japonesa Meiji Seika Kaisha para fabricar la marca Meiji de galletas en Indonesia. Que bueno, ahí tenéis un ejemplo de estas galletas Meiji, que bueno, yo creo que más que galletas son como unos crispies, ¿no? De estos que tienen como la parte dura por fuera y por dentro chocolate. Pero bueno, al final todo lo que fuese chocolate a Delphi le interesaba y hizo esta alianza con japoneses. Luego en el año 2002 se dio una guerra civil en Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao con un 40-45% de la producción. Esto dio lugar, como ya comentamos, a un fuerte alza en sus precios, que casi duplicó en la bolsa de comercio casi se duplicó el precio del cacao en la bolsa de comercio de Nueva York. En el año 2003, entre las marcas chocolateras Silver Queen y Delphi Top, que es la barrita que tenéis a la derecha, que oye, la verdad es que como antojo no está mal, es como una especie de huesitos con luego una capa de arroz inflado tipo los Crispies y encima la capa de chocolate, muy tentador.
Pues bueno, entre estos dos, entre estas dos marcas, pues tenían un 44% de cuota, presumo que en barritas, ¿no? Luego en 2003 Delphi comenzó a distribuir productos de terceros en Malasia, que ahí sí que le ha ido mejor que en Singapur. Y finalmente en 2003 pues Delphi va a adquirir 2 plantas de procesamiento de cacao a Nestlé, que fue abandonando esta parte del negocio en Brasil y México, y llegó a un acuerdo para suministrar a Nestlé a largo plazo. Es decir, que oye, te compro las fábricas, pero lo que no quiero es que a perderte como cliente en un momento. Entonces, bueno, pues a largo plazo mantuvo a Nestlé como cliente. Luego en 2004, en octubre, Delphi va a salir a cotizar a la bolsa de Singapur con el nombre de Petra Foods Limited, que al final es un nombre que ha tenido durante mucho tiempo. Dedicó lo recaudado a ampliar capacidad, tratándose de una compañía familiar con la familia Chuan a la cabeza. De hecho, mantuvo un 52% así de memoria del accionariado, la familia Chuan. Luego llegó a tener un 58%. Cuando estuvo más cara, pues fue vendiendo hasta un 50% y actualmente vuelven a tener un 52%. Es decir, que nunca han bajado del 50%, pero según ahora pues están comprando algunas acciones y cuando ha estado más cara, pues han ido vendiendo. Gente lista, yo creo que tampoco hay que tener un MBA de Harvard para entender que a PER 40 hay que empezar a vender y a PER 10 pues algo puede ser interesante. Pero bueno. Luego en el año 2005 pues Delphi va a incorporar buenos clientes como Kraft, Unilever y Hershey para su negocio de procesamiento B2B de cacao. En el año 2005 Delphi va a adquirir una distribuidora de vinos, licores y productos de salud en Singapur, que empleó para aumentar la distribución de sus productos a hoteles, panaderías, tiendas especializadas y farmacias. Pues esto no fue una buena adquisición porque, como os comento, el negocio de distribución lo chaparon hace poco. Pero bueno, al final lo que tampoco se le puede pedir a una empresa es que acierte siempre con las incursiones. Sí, hombre, sí que se le puede pedir o intentar pedirle que cuando meta la pata no sea con grandes desembolsos, y en este caso pues no fue una compra para nada grande. Y luego también en 2005, por esa misma línea, Delphi va a adquirir la distribuidora de productos OTC de Sime Darby, que era uno de los mayores conglomerados de Malasia, que distribuía farmacias, supermercados y otras cadenas de retail, buscando con esta adquisición en Delphi pues el ampliar la distribución de sus productos en el país. Productos OTC ya vimos con el análisis de Faes Pharma, que consistían en, por ejemplo, fármacos que no fuesen con receta u otros productos de venta en farmacias y demás que estuviesen relacionados con, que pudiesen interesar a los clientes de la farmacia, pero que no fuesen medicamentos con receta. En el año 2006, Delphi va a adquirir por 6,6 millones de dólares Goya, que era un negocio de Nestlé, que incluía las marcas de productos de chocolate Goya y Kit Kats en Filipinas, queriendo Delphi pues aprovechar esta adquisición para expandir allí sus propias marcas, que es algo que sí que ha conseguido. Luego también en el año 2006, pues como parte de la compra de Goya, pues Delphi recibió el contrato para distribuir las marcas de Nestlé en Filipinas durante 3 años, que bueno, esto le vino bien para su negocio de distribución. Y finalmente, en el año 2006, pues Delphi va a adquirir por 1,7 millones los derechos para explotar Hudson, que era una marca australiana de caramelos para la garganta, para el dolor de garganta, lo que os comenté, que tenía presencia en Malasia, en Singapur, en Filipinas y en Brunei. Y nada, pues le vino bien para también ganar acceso a vender estos caramelos en las farmacias y supermercados y demás, y de paso pues venderle lo suyo. En el año 2007 Delphi va a adquirir por 21 millones de dólares el 60% de una compañía con fábricas de cacao en Alemania y Francia y oficinas en Holanda, que fue un poco cuando en 2008 se puso a máximos de deuda neta EBITDA. En 2008, como os comenté, pues Delphi invirtió en transformar la planta de Hamburgo de Alemania para que pudiese fabricar todo tipo de productos derivados del cacao. Y claro, esto a corto plazo pues implicó pérdidas derivadas de, por un lado, no facturar y también tener que mantener durante un par de años gastos fijos. La verdad es que inicialmente tenía mala pinta, lo comentaba yo en Twitter, pero oye, luego sí que
sí que le salió bien y encima le compraron la empresa. Luego en el año 2010 Delphi adquirió el 32% que no poseía de su filial de Europa por 11 millones de dólares, también lo comenté. Este año también Delphi se convirtió en el tercer proveedor mundial por tamaño de productos chocolateros. Y finalmente, pues Delphi comenzó en 2010 a fabricar una bebida a base de chocolate, que tenéis ahí a la derecha, con la marca Delphi, que es esta bebida de chocolate 3 en 1, de que abres el sobre, lo echas ahí en el agua calentita y tienes tu chocolate aguado a la taza. Pero bueno, se vendía bien, ahí, la verdad es que tenía buena pinta. Luego en 2011 Delphi constituyó una joint venture con una alianza con Supergroup, que es una cotizada en Singapur que fabricaba café 3 en 1, para comercializar y distribuir sus marcas, las de Supergroup, en Indonesia, aportando Delphi 1,5 millones de dólares de Singapur, ostentando un 60% de la joint venture. Y en 2011, pues Delphi estrenó capacidad para fabricar una nueva gama de chocolates dirigidos a la industria de la bollería. Bueno, se empezó a sacar también donuts de chocolate. En 2013, tras recibir ofertas de diferentes compañías, pues Delphi vendió su división de B2B de cacao, ¿no?, de procesamiento, a Barry Callebaut por 950 millones de dólares, a 19,3 veces el beneficio operativo de la división en 2011. Delphi pues dedicaría parte a devolver toda su deuda, ahorrándose 27,4 millones al año en intereses. Y en 2014 pues se le vino el negocio abajo del cacao, subieron mucho los precios, más la divisa, y Barry Callebaut pues entendió que tenía derecho a bajar el precio de la operación en 103 millones de dólares y Delphi entendió que no estaba justificado, por lo que acudieron al Centro Internacional de Arbitraje de Singapur para resolver el conflicto. O sea, al final, en Singapur, cuando tienen algún conflicto, pues acuden a un árbitro en vez de a un juez, como aquí, y oye, pues les resuelven el conflicto. Pactan un árbitro las dos partes, o lo sugiere una parte y si lo acepta el otro como ente independiente, pues le resuelve el conflicto. En 2015, pues Delphi iba a pactar con Barry Callebaut un acuerdo por el cual zanjaban sus desavenencias respecto a la venta de esta filial, a cambio de que Delphi pagase 19,4 millones de dólares. Entonces, bueno, en vez de 950 millones, pues hay que restarle estos 20. 930 millones le costó a Barry. Luego en 2015, y tras 10 años de tratar de escalarlo, pues decidieron en Delphi cerrar el negocio de distribución en Singapur, que no había llegado a ser rentable, un poco lo que ya os adelanté. Luego en 2016 Delphi discontinuó un 40% de sus marcas o submarcas al considerar que no todas eran competitivas. Pues hay una época que crecía tanto la población y la rupia estaba fuerte respecto al dólar y todo iba tan rodado que se podían permitir en Delphi el sacar todo tipo de marcas, submarcas y demás. Y oye, pues cuando las cosas se pusieron un poquito peor, pues dijeron, oye, aquí hay que hacer un poco de limpieza y las marcas que no den beneficios las chapamos. Luego en 2016, pues Delphi va a constituir una joint venture, una alianza con Orion Corporation, que era una compañía surcoreana, para comercializar en Indonesia algunos de sus productos de galletas y pasteles. También en 2016 Delphi va a lanzar una campaña en Filipinas para promocionar su marca Goya de la mano de la filipina Pia Wurtzbach, que había sido Miss Universo en 2015, que lo tenéis a la muchacha ahí a la derecha con París de fondo. Y finalmente en 2016 pues Delphi va a repartir un dividendo extraordinario por valor de 60 millones de dólares que derivaba un poco del exceso de caja que tenían de la venta de la filial a Barry Callebaut. En 2018 Delphi adquirió por 13 millones de dólares los derechos exclusivos y perpetuos para comercializar la marca Van Houten en Asia, excluyendo la India, Oriente Medio y Corea. Esta marca, Van Houten, pues era una marca de chocolate europea que bueno, como veis ahí a la derecha, pues desde 1828 tenía presencia en Europa, pero estaba en Asia desde 1960, es decir, que ya los asiáticos también la conocían. Hasta 2018 Van Houten había sido una marca distribuida por Delphi, que ahora con la adquisición pues pasó a marcas propias. En 2019 Delphi comenzó a lanzar productos propios en colaboración con Disney y Universal,
promocionando sus nuevas películas como Frozen, Toy Story, Jurassic World o Minions. Pues ahí, por ejemplo, tenéis los lacasitos chacha con la promoción de Minions, ¿no? Que al final a los niños les encanta esto de los productos con las películas que les gustan y oye, pues win-win para ambas partes, ¿no? Ganaron las dos. Luego en 2020, pues Delphi lanzó barritas con frutas, yogur y té verde, no necesariamente juntos. Ahí tenéis, por ejemplo, a la derecha una especie de Kit Kat de la marca Take It, cógelo, con sabor a té verde. Pues bueno, Kit Kat así diferente con un toque un poco más asiático. Y luego también lanzó otros productos con mayor cantidad de chocolate y una menor cantidad de lácteos. Pues el clásico de 60% chocolate negro, etc. Luego en 2020, pues los descuentos, como ya os he explicado, que hacía Delphi en los establecimientos, cuando vendía a establecimientos, pues comenzaron a contabilizarse como menores ingresos y no como gasto de marketing. Pues eso ya lo hemos explicado. Luego en 2021 Delphi tuvo un extraordinario positivo de 3,3 millones de dólares, derivado de pagar menores costes por cotizaciones sociales durante la pandemia porque las pagó el gobierno. Pues un poco como los ERTES que tuvimos aquí en España, pues tuvieron unos ERTES allí en Indonesia y la empresa, muy honesta ella, Delphi, pues dice, oye, que sepáis que este año 2021 pues me tenéis que restar del normalizado de los beneficios 3,3 millones porque lo normal es que yo pague las cotizaciones. Así que bueno, en este caso se lo ahorró y ajustado quedó en la cuenta de pérdidas y ganancias. Luego en 2022, pues Delphi lanzó sus primeras barritas de chocolate veganas, que ahí tenéis una muestra a la derecha, así como las 7 Plus, que eran hechas con 7 ingredientes considerados como saludables, como frutas o, por ejemplo, semillas de chía, ¿no? Que ahora está muy de moda por esto de los superalimentos y demás. Luego en 2023 se jubiló en Delphi como chairman tras 22 años codirigiendo la empresa con el señor John Chuan, pues se jubiló Pedro Mata, que aunque parezca no era español, y dio paso a Nandu, que es el actual chairman y que había hecho buena parte de su carrera profesional en Nestlé Asia. En 2023 Delphi se alió también con Unilever para lanzar un helado con las marcas de ambos, aportando Delphi el chocolate y Unilever el helado. Y ya acabando, en 2024, pues hubo problemas de producción de cacao en Costa de Marfil y Ghana, por temperatura sobre todo y una plaga que afectaba a los cultivos, y ello produjo un alza importante del precio del cacao, a lo que se sumó la fortaleza del dólar frente a las divisas de Indonesia y Filipinas. O sea, al final, en 2024, Delphi repercutió el alza de costes, pero decidió hacer descuentos para aumentar cuota de mercado, sacrificando a corto plazo márgenes, pero aumentando cuota. Entonces, bueno, a corto plazo el año pasado ganó menos, en 2024, pero lo hizo un poco para aprovechar para ganar cuota de mercado, un poco como inversión. Y nada, espero que os haya resultado interesante y nada, nos vemos para el siguiente vídeo.